vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a sacar nuestras Biblias. Vamos a abrir los libros de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Por eso se llamaban los Hechos de los Apóstoles. Los que fueron predicando el Evangelio por todo el mundo antiguo, llevando el mensaje de Jesucristo, el mensaje del amor, el mensaje de la paz, de la reconciliación, el mensaje del arrepentimiento, llevando el mensaje de los apóstoles. Y vamos a ver un poquito qué sucedió ahí en Tesalónica, donde estaba el apóstol Pablo y Silas. Capítulo 17, versículo 6. ¿Tenemos ya? Amén. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los apóstoles estaban trastornando el mundo, llevando el Evangelio de Jesucristo. Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica y ahí empezaron a predicar el Evangelio. Pero a muchos no les gustó. Le tocó un poquito su religiosidad, sus costumbres. Le tocó el Evangelio, le empezó a tocar. Y entonces se sentían trastornados, tocados. No le gustó, a muchos no le gustó, otros sí. Otros aceptaron la palabra, otros la recibieron la palabra, creyeron, y personas de mucha influencia en Tesalónica han recibido ese mensaje, pero aquellos religiosos, muchos religiosos, no les gustó. ¿Por qué? Porque siempre hay celo, ¿no? Siempre hay celo, porque a Pablo y a Silas le seguían mucha gente. La gente la escuchaba y se convertía, había milagros. Entonces los celosos religiosos de esa época, se le terminó la fiesta. Entonces se ponían celosos y empezaron a perseguir. ¿Por qué? Porque encontraron hombres que trastornaron la vida, su comodidad, queridos hermanos. Trastornaron, le tocó algo le tocó que les cambió. Trastornar es que ha cambiado algo, significa que algo ha cambiado, que le sacaron de su comunidad, de su comodidad. Entonces eso es lo que por ahí a muchos no le gustó, se sintieron trastornados. Y realmente ese es el Evangelio de Jesucristo: trastornar, cambiar a la gente. Mucha gente está con una religión equivocada, errada, pero la palabra de Dios, el Evangelio, es como es la verdad de Jesucristo, va a tocar y va a trastornar y va a cambiar, le va a cambiar de posición. Y esto es lo que pasa. Por eso en el mundo en lo que estamos nosotros, mi hermano, está regido por el diablo. Y el diablo, donde rige el diablo, donde hay engaño, donde hay mentira y donde hay maldad. Y eso no le gusta a Satanás, el diablo. Y hay mucha gente que está acostumbrada a andar en eso y también son tocados, trastornados. Y ahora hacemos una pregunta para ir desarrollando este tema. ¿Por qué estos hombres de Dios trastornaron el mundo? O sea, perturbaron, le alteraron su funcionamiento común que ellos tenían, normal que ellos tenían. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres trastornaron? ¿Qué pasó? ¿Qué tenían de especial estos hombres que trastornaron el mundo antiguo? ¿Qué tenían de especial? Vamos a ver 3 puntos. 3 puntos vamos a ver por qué trastornaron. Y nosotros también tenemos que trastornar a este mundo donde estamos viviendo. En Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, al que yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mi amigo hermano, ellos predicaron el Evangelio. Primer motivo,
¿Por qué razón ellos trastornaron? Porque primero no se avergonzaron del Evangelio y hablaban con autoridad. El primer punto. Porque no se avergonzaron y hablaron con autoridad. Ese primer punto. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es para salvación. Por ese mismo motivo, él no se avergonzaba. Porque él amaba a Dios, amaba las almas. Y entonces predicaba con toda autoridad. Para que la gente conociera la verdad. Para que la gente sea libre. Entonces, mi amigo, hermanos, él exponía la verdad. Y a muchos no les gusta la verdad. A muchos religiosos no les gusta. A muchos que están acostumbrados a un sistema de religión donde le empezás a hablar de la verdad de la palabra de Dios, sacar a la luz la verdad, no le gusta. Nosotros también de esa manera no nos tenemos que avergonzarnos de llevar el Evangelio. A muchos no le va a gustar que le prediquemos de Jesucristo, que le hablemos de la verdad, lo que dice las Sagradas Escrituras. No le va a gustar. Quizás algunos se van a enojar con nosotros, pero aún así debemos seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Y si alguno se enojó, es porque le tocó, porque no le gusta la verdad, porque siguen en sus pecados y en otras cosas más. Mi amigo, también porque ellos predicaron con autoridad. Porque Jesucristo nos dio autoridad a nosotros. Jesucristo te dio a ti autoridad para predicar la palabra de Dios. Amén. Tú tienes autoridad. Y ellos creen. ¿Por qué? Porque creían, hermanos, que tenían autoridad. Entonces no tenían temor, no se avergonzaban. Avanzaban y atropellaban y ganaban alma para Cristo. Le guste a quien no le guste. Entonces esa es la manera de trastornar, de tocar a las personas, de avanzar. A veces la vergüenza, el miedo a que nos rechacen. Perdemos un alma para Cristo. Y estos hombres no se avergonzaron. Estos hombres atropellaron. Y fueron para adelante. Tenían autoridad. No le importaba nada. ¿Y será que hay hombres? ¿Será que hay mujeres que pueden trastornar el mundo de hoy? ¿Será que hay algunos que va a atropellar y llevando el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué le importa que digan lo que digan de ellos? ¿Será que podemos encontrar aquí en nuestra iglesia? El mundo no necesita. El mundo está perdido porque el mundo está como está porque le falta la verdad. Le falta a Jesucristo, hermanos. Por eso el mundo está como está. Seguimos adelante. Y en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo, se admiraban de Jesucristo por la autoridad que él tenía. Cuando uno tiene fe, hermanos, tiene una autoridad sobrenatural y predicamos el Evangelio. Y todos se admiraban. Y Jesús en Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar enfermos. Le dio autoridad. Jesús nos dio autoridad, hermanos. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano querido, quizás vos no tengas mucho estudio, pero con la autoridad que vos tenés, muchos se van a admirar. ¿Por qué razón? Porque tú estuviste en intimidad con Jesús. La autoridad viene cuando nosotros tenemos intimidad con Jesús. Esa autoridad se nos pega a nosotros y vamos a hablar
con denuedo la palabra de Dios. Por más que no tenga estudio. Ya le pasó al apóstol Pedro. La gente se dio cuenta que no eran gente preparada, que no eran grandes estudiosos, teólogos, pero se animaron a predicar la palabra de Dios. Y la gente se admiró. Es que sale, cuando ella predicamos con autoridad, tenemos una unción especial, que la gente, aunque tú te equivoques en hablar o no pronuncies las palabras como tienen que pronunciarse las palabras, pero hay una unción en ti, y vas a ser escuchado, y vas a convencer a través del Espíritu Santo a otras personas de lo que tú estás hablando. Por eso no te avergüences del Evangelio. No te avergüences, no de ser evangélico, de predicar el Evangelio de Dios. Porque ser evangélico no salva. Ni es tampoco la mejor religión. Predicamos a Jesucristo, que es la verdad. Eso sí. Y tratamos de hacer lo que Él nos indica, que lo indica su palabra. Pero tampoco somos los mejores. Porque muchos se ponen a discutir que mi religión es la mejor porque predicamos la palabra. No, mi amigo hermano. No se discute por las cosas de Dios. No se discute por la palabra de Dios. No es para discusión. El que te quiere escuchar bien y el que no, no. Pero no es para discutir. No es para agarrarle a otra persona de otra religión y empezar a discutir y ahí mostrar los pasajes bíblicos y tratar de convencerlo con gritos, con imposición. No se impone de esa manera. Que quiere escuchar la palabra, que viene a escuchar, y que no quiere escuchar. Porque a muchos religiosos no lo vas a convencer. No lo vas a convencer. Como algunos te quieran convencer a vos que le sigas su religión. Si vos estás en conocimiento de la palabra de Dios, sabés la verdad, nadie te tiene que convencer. Porque vos sabés la verdad. Pero si vos no conocés, va a pasar cualquiera con una doctrina falsa y te va a convencer. Porque vos no estás seguro, no estás cimentado en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la autoridad, no avergonzarnos. Primero, ellos no se avergonzaron y predicaban con autoridad. Entonces, tampoco nosotros no debemos avergonzarnos y predicar la palabra con autoridad. ¿Por qué? Porque estuvimos con Jesús y Jesús nos dio la autoridad a nosotros para poder predicar la palabra de Dios. Y Él es el que nos respalda. Amén. Amén. Segundo punto. ¿Por qué estos hombres de Dios trastornaron el mundo? Primero, porque no se avergonzaron y hablaban con autoridad. Segundo punto, porque eran hombres valientes y esforzados. Y vamos a Hechos, capítulo 17. Versículo 1 y 2 y el 5 dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlos al pueblo. Mi amigo, hermanos, ellos eran hombres valientes y esforzados. Primero, eran esforzados. ¿Por qué razón? Porque en el mundo antiguo, mi amigo hermano, no tenemos las comodidades de traslado. En ese momento no había las comodidades que tenemos hoy. Allá no había ómnibus, no había tren, no había avión, nada de eso, solamente carros por ahí, algunos camellos, burros, los barcos y nada más. Entonces, ¿cuál era el traslado comúnmente de los apóstoles? Era caminar. Caminar de una ciudad a otra. Y a veces había 80 kilómetros, 100 kilómetros de una ciudad a otra. Y le llevaba varios días en poder llegar a la otra localidad. Se esforzaron y predicaban la palabra. Llegaba el sábado, donde se reunían los judíos y se iban al templo allá a convencerle a los judíos para que se conviertan a Jesucristo. Y eran valientes también. ¿Y por qué eran valientes?
Mi amigo, hermano, porque ellos también fueron apedreados. Ellos le metieron preso, le castigaron, latigazos, pero ellos seguían llevando el Evangelio de Jesucristo. Aún así, ellos seguían avanzando. Por eso, eran valientes y eran esforzados. Y Josué nos dice 1.6, en Josué 1.9, perdón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no, le mandó a Josué. Murió Moisés. Y el que estaba siguiente para gobernar el pueblo de Dios y guiar a la tierra prometida era Josué. Entonces Dios le habla a Josué. Y no le habla en una parte ahí en capítulo 1 de Josué. 3 veces le habla lo mismo, animándole: esfuérzate, sé valiente. Después le dice: esfuérzate, sé valiente, en otro versículo. Y en el 9 otra vez le dice: esfuérzate, sé valiente. Porque la función que tenemos para predicar la palabra, necesitamos de esfuerzo. Hacer un poquito más. Ay, a veces como somos, los cristianos somos un poco cómodos, hermanos. Eso es lo que pasa. Y que nos dicen por ahí para ir a predicar: fulano, y si tengo tiempo, si voy, si me sobra un poco de tiempo voy, y si no, no importa, que vaya otro. A veces no queremos salir de nuestra comodidad de los cristianos. Ponemos excusa de aquí para allá para no ir a cumplir nuestra responsabilidad que tenemos. Y si tenemos que dejar la siesta, como nos gusta la siesta a nosotros los misioneros, para ir a predicar a alguien, para ir a visitar a una persona, y tenemos que romper con esos moldes. Porque no estamos, preparados. Si no hacemos eso, no estamos preparados para llevar el Evangelio de Jesucristo. Porque necesita nuestro esfuerzo. Es dar un poquito más. Esfuerzo significa acá dar un poco más. Vos decís: ¿cuántas veces he llegado a casa tarde, cansado, y me dicen: pastor, hay fulano se descompuso, hay que orar por él? Sacar el auto otra vez de vuelta, y uno se quería bañar, estar tranquilo, relajarse, tomar un mate o cenar, y yo tenía que salir otra vez. A veces a las 2 o 3 de la mañana, salir a visitar hermanos también. Hermano, ese es el trabajo, la labor de un siervo de Dios. A veces queremos la comodidad todos nosotros, todo fácil. Porque yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Hermano, el pastor es el que transpira la camiseta. El pastor es el que se levanta a la madrugada para orar, interceder por las personas. El pastor es el que no pone excusa, se va a visitar a quien sea, a visitar a la hora que sea. El pastor cuando sea pastor a veces no tenemos que decir que no, sino que sí. Y si no podés, bueno, tenés que delegar a alguien, pero nunca decir que no. El trabajo de un pastor es también sacrificio. Y muchos quieren el púlpito nomás. Quieren el púlpito, estar acá, y no quieren ganar almas. No, hay que ganar almas. El que es pastor tiene que ganar a ovejas. Tiene que tener ovejas en su rebaño. O si no, no es pastor. No puede llamarse pastor si no tiene ovejas. Muchos quieren estar acá al micrófono y hablar y mostrarse el ego. No es ese el pastor. El trabajo del pastor es estar entre medio de las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Viendo las necesidades de las ovejas. Así que, si vos querés ser pastor, entonces esta palabra te habrá acomodado un poco los tantos. Porque es más trabajo, porque tenemos responsabilidad y rendimos cuenta a Dios. Porque el pastor tiene que tener temor de Dios y rendirle cuenta a Dios. Porque nosotros no rendimos cuenta a nadie, rendimos cuenta a Dios. Así que el pastor tiene que saber eso, que tiene que tener temor de Dios, porque si no, Dios disciplina. Dios disciplina. Por eso hay que tener temor de Dios. Y estos hombres tenían temor de Dios. Y estos hombres avanzaron, eran valientes, se esforzaron y le metieron preso. A Jasón le metieron preso.
Jasón, aparentemente Jasón le escondió a Pablo y a Silas, le escondió a otro lado. Y ustedes van a encontrar que Jasón tuvo que pagar, ¿cómo se llama? Para salir, una fianza, para salir, porque estaba detenido por llevar el Evangelio de Jesucristo. Y también nosotros, hermanos, nos pueden meter preso porque llevamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Están preparados para eso? ¿Por causa de Cristo? Sí, vamos a ir presos. ¿Por qué no? ¿Se animan a ir presos por causa de Cristo? Tenemos que estar preparados, nuestras mentes tienen que estar preparadas para eso. Los discípulos estaban preparados, cayeron presos y en la cárcel cantaban y adoraban a Dios. No se quejaban. Ay, Dios mío, yo te estoy sirviendo, ¿por qué permitiste que yo caiga preso? Dios mío. Empezaba a llorar como un niño. No, ellos adoraban a Dios. Adoraban. Y adoraban estando presos, con los grillos, en una cárcel oscura, húmeda, sin comida, sin agua, a veces. Hermanos, el Evangelio también tiene otra parte. Esta es la parte del Evangelio también, que es llevar el Evangelio de Jesucristo. Y a veces duele, a veces duele. Amén, hermanos. Amén. Así que no es todo lindo el Evangelio. A veces creemos que recibe un milagro, está todo bien y todo. El Evangelio tiene esto. Tenemos que saber la otra parte, la otra cara de la moneda, como se dice, ¿no? Ver la otra cara. También el Evangelio. Los discípulos de Jesucristo sufrieron, llevaron el Evangelio. Ellos cumplieron su misión. Fueron valientes, fueron esforzados, sí. Porque ese es el que lleva el Evangelio de Jesucristo. También les puede esperar eso. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos acá todavía o no? Amén. Entonces, primer punto, ¿por qué estos hombres de Dios trastornaron el mundo antiguo? Porque no se avergonzaron y fueron y hablaban con autoridad. Segundo, porque eran hombres valientes y esforzados. Tercero, vamos a Romanos 15, 19, por favor. Romanos 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Primero, mi amigo hermano dice, con potencia de señales y prodigios. ¿Por qué razón? Tercer punto, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, demostraban con milagros, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos decían que, y por los alrededores hasta Ilírico, predicando el Evangelio de Jesucristo. Todo. Fueron hasta Europa. Ilírico está en Europa, es Albania, hoy es Albania. Y los pueblos que están alrededor, también la antigua Yugoslavia, Croacia, hoy Croacia también y otras partes, hasta ahí todos lo llenaron del Evangelio de Jesucristo. Lugar, pueblos que llegaban, que nos había predicado el Evangelio de Jesucristo, ahí él predicaba. Pero si había otro que ya predicó en esa ciudad, se iban a otra ciudad. Porque él no quería predicar sobre otros que ya habían predicado. Entonces iba a otra ciudad y ahí, predicando el Evangelio, haciendo milagros y prodigios y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros para trastornar este mundo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. No llenarnos de la carnalidad. Tenemos que despojarnos de toda obra de la carne en nuestras vidas y llenarnos del Espíritu Santo. Despojarnos, buscar la presencia de Dios, llenarnos de Él para poder afectar este mundo. Porque este mundo lo necesita. Y nosotros, los cristianos, tenemos las almas poderosas en Cristo Jesús para poder afectar este mundo.
que la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del amor, el evangelio de la paz, el evangelio de los milagros, que puede trastornar este mundo. Y para eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, buscar su presencia, creer realmente, para ser lleno del Espíritu Santo y así poder afectar este mundo. Tenemos que afectar, iglesia. Tenemos que trastornar este mundo. Tenemos, donde vayamos, hay un lugar donde podemos predicar, prediquemos, hablemos de las bondades de Jesucristo. No mezquinemos las palabras, hablemos. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué milagro hizo Dios en tu vida? Y eso es lo que hizo Dios en tu vida. Habla. Desde que conocí a Jesús, Jesús hizo este milagro, restauró mi matrimonio, mi familia, y etcétera, etcétera, mi economía, muchas cosas. De que yo conocí a Jesús. Jesús es el que cambia vidas. Jesús, no la religión, es Jesús. La gente se confunde. Hay que hablarle de Jesús. Jesús es el que cambia, el que restaura. Jesús es nadie más que Jesús. Y para Jesús no hay religión. Fíjense cómo habla de Jesús. ¿A una religión estamos nombrando? Ninguna religión. Nombramos a Jesús, nada más. Nombramos a nuestro Señor. Él es el que cambia vida. Y cuando vinimos a Jesús, y cuando nosotros consagramos nuestra vida a Jesús, tiene que haber un cambio. Tiene que haber milagros, sí o sí, hermanos. Tiene que haber. Si no, algo está pasando con nosotros. Si no hay cambios. Que yo vengo a la iglesia, supuestamente estoy entregado a Jesús, pero ¿hace cuánto tiempo estoy caminando con Jesús, pero no hay cambio? Entonces algo está pasando contigo. Algo está. Porque este evangelio que predicamos nosotros afecta sí o sí cuando creemos. Afecta. Cuando yo me dejo moldear por Dios, afecta nuestras vidas para bien. Y tenemos que entregarnos a Dios de corazón. Para que así también como escuchamos que en otro hace milagro Dios de distintas maneras, también en nosotros que haga milagros. Porque Dios no hace acepción de personas. De ninguna manera hace acepción de personas. Por eso entregate de lleno a Jesucristo. Y llenate del Espíritu Santo. Llenate del Espíritu Santo. Para poder así afectar a otros. Porque si estamos así light, como decimos, venimos a calentar bancos solamente, no pasa nada con nosotros. ¿Qué pasa? Sos un miembro más. Pero ser discípulo es otra cosa. Ser discípulo es negarse a uno mismo, negarse a la comunidad. Ser discípulos es ser esforzado, es ser valiente. Eso es ser discípulo de Jesucristo. Y habla Jesús, habla de sus discípulos. Ellos fueron los que trastornaron el mundo. Y nosotros también tenemos que ser verdaderos discípulos para poder trastornar este mundo. Para que nadie no tenga excusa. Que nadie tenga excusa. Queremos organizar, mi amigo, hermanos, un encuentro de varones. Si o mediante el mes que viene, todo mediante Dios. Un encuentro. Queremos que los hombres apoyen esta decisión. Que los hombres se atrevan a invitar a otros hombres para ese encuentro. Para que sean tocados, trastornados, cambiados. Porque la cabeza a veces el hombre es la cabeza del hogar. Cuando la cabeza del hogar es tocada, y toda la familia viene a Cristo. Por eso tenemos varones, tenemos que arrasar con todo, varones. Allá en nuestro predio, que está en Tandemini, que es el nombre que tiene, es Espacio Recreativo Centro Can. Y en ese espacio recreativo estamos trabajando ya para poder acomodar las cosas, para poder hacer reuniones especiales, otro tipo de reuniones, para que muchos también conozcan a Jesucristo, para aprovechar ese lugar que hay mucha gente, muchas viviendas, y poder afectar también ese lugar, llevando el Evangelio
y poder que la gente sea salva en ese lugar. Hermanos queridos, el Señor necesita de ti. El Señor necesita a cada uno de nosotros. Busquemos a Dios para poder trastornar realmente este mundo. También que seamos salvos, pues nos acomodamos, creemos, somos salvos, listo, y ya está, pero no es así. Tenemos que ser personas de acción, imitar a estos hombres que marcaron realmente. Tenemos que imitarlos a ellos, hacer como ellos hicieron, para poder afectar a nuestra sociedad. El mundo nos necesita y debemos impactar este mundo, hermanos, trastornar este mundo. Y si no me meten preso, y bueno, para la gloria de Dios, ¿qué vamos a hacer? Si usted me ven que estoy preso allá, hermano, por la causa de Cristo, vayan a visitarme. No hay problema. Total, la subcomisaria ya nos va a ayudar. Y así la otra parte de la moneda. Amén, hermanos. Ponemos de pie, queridos hermanos.